Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra grandiosa matrona Eris. Salve, Eris. En la primera parte del programa de hoy seguiremos hablando de Finlandia, centrándonos en las prácticas de chamanes y brujos. En la segunda parte, con motivo del Día de la Mujer, rescataremos la figura de una de nuestras folcloristas más importantes, Emilia Pardo Bazán. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. La semana pasada hablamos de la mitología de Finlandia y mencionamos algunos de los personajes principales del Kalevala, Vainamoinen y Ilmantaro Ukko. Hoy vamos a hablar de una figura interesante en tanto que representa un tipo de héroe a medio camino entre el chamán fino-ugrio y el héroe indoeuropeo. Este personaje es Lemminkainen, a quien en algunas ocasiones se ha llamado el Balder finlandés. Lemminkainen, también llamado Ati y Kaukoniemi, es un joven apuesto que crece a la orilla de un amplio golfo junto a su amada madre. Su único defecto, en un principio, sería su predilección por las doncellas. En una de sus aventuras más conocidas, llega al Reino del Norte, donde solicita a Louis la mano de su hija. Recordemos que Louis era la bruja, la principal antagonista de esta épica. Ella, ofendida, decide ponerle una serie de pruebas imposibles. La primera es cazar el alce del demonio Isi, lo cual logra invocando al dios de los bosques, Tapio. La segunda prueba consiste en embridar al caballo de este mismo demonio, lo cual consigue invocando al dios de los cielos, que es Ukko. Y la tercera prueba impuesta por la bruja del norte será dar muerte al cisne de Tuonela, un cisne negro que nada en las aguas que limitan el reino de la muerte. Aunque había sido advertido de los peligros, Lemminkainen acude a dar caza al cisne, contra quien emplea sus conjuros, pero un pastor del que anteriormente se había burlado hace surgir una serpiente del fondo del río que termina con su vida. Posteriormente, el dios de los infiernos despedazará al infortunado Lemminkainen. Su madre, cuyo nombre no conocemos, pero tiene gran importancia en las historias de este héroe, se entera de que algo terrible le ha sucedido a su hijo por un cepillo mágico que empieza a sangrar. Entonces, acude primero a interrogar a la bruja Louis, que finalmente le desvela la última misión impuesta al hijo. A continuación, la madre de Lemminkainen pregunta a todos los seres vivos e inertes por el paradero de su hijo, sin conseguir respuesta, hasta que finalmente el sol se compadece y le cuenta lo ocurrido. Sin darse por vencida, la madre de Lemminkainen pide a Ilmarinen que forje un rastrillo para recuperar los pedazos de su hijo, y empieza una serie de actos mágicos para devolverlo a la vida. Invoca a Suonentar, la diosa de las venas y arterias, para recomponer el cuerpo despedazado de su hijo. Un dato curioso es que al referirse a Suonentar habla de las venas como si fueran hilos, ¿no? Hilos que giran como si estuviéramos hablando de una rueca o de un tejido. Esto tal vez se podría relacionar con el hecho de que tradicionalmente los pueblos que vivían del Reno, de hecho puede ser un eco de épocas mucho más antiguas, ¿no?, pues se aprovechaba todo de este animal y los tendones se usaban como hilos para coser las pieles. La cuestión es que Lemminkainen revive, sin embargo, sigue estando sordo, mudo, ciego y sin sentido, por lo que la madre suplica a las abejas un bálsamo para recuperarlo por completo, y éstas le traen la miel de una isla mágica. Sin embargo, no es suficiente para completar la tarea, pues el hijo aún carece del habla. Entonces la madre pide a la abeja que se eleve a lo más alto de los cielos, a buscar la miel del propio Ukko. La abeja le responde que con sus alas no podrá alcanzar esas alturas etéreas, pero la madre le enseña el camino y la manera de hacerlo. Cuando la abeja regresa con el bálsamo poderoso, Lemminkainen es recuperado por completo. Él mismo le explica a su madre la historia de lo ocurrido y a pesar de sus iniciales deseos de conseguir a la hija de Louis como esposa, finalmente accede a dejarlo correr y volver a casa con su madre. La historia, como vemos, tiene muchas capas culturales en las que leer. Para empezar, el posible paralelismo con la historia de Deméter y Perséfone, ¿no? La madre que busca a la hija y pregunta a todos y solo el sol le informa, que podría ser una influencia posterior. No hay que olvidar que el Kalevala se escribe, como veíamos en el programa anterior, en el siglo XIX. Sin embargo, el motivo del héroe despedazado, de la reunión de los fragmentos y la vuelta a la vida se repite en numerosas mitologías y cuentos, desde la historia de Isis y Osiris hasta el cuento de Iván y el lobo gris, pasando por el mito de Dionisos y el ascenso de Inanna del inframundo, que si recordamos, pues la recuperación del cuerpo de Inanna se hace gracias al agua de la vida, que también, por cierto, venía desde el cielo, ¿no?, desde los dioses celestes.
Como particularidades, lo que comentábamos de la relación de Swanentar y las venas tratadas como hilos, que se cosen o se trenzan, pero también el hecho de que la madre de Lemminkainen es una maga poderosa, que tiene el conocimiento suficiente para resucitar a su hijo. Aunque pueda pasar desapercibido, es relevante la aparición de la abeja, que en muchas ocasiones es una de las formas que adopta el doble, como veremos en la literatura medieval, para volar, en este caso, al mundo superior, representado por la morada de Ukko, el dios de los cielos. Es la madre de Lemminkainen la que enseña a la abeja a acceder a estas regiones lejanas del éter. Y ya por último, destacar la relación estrecha que tiene Lemminkainen con su madre, que no es incestuosa, ¿eh? Su madre lo acoge en diversas ocasiones y, por otra parte, pues debe ser uno de los pocos héroes, si es que existe algún otro, que haga caso a su madre. Recordemos que estamos hablando de una época en la que pues esto de hacer caso a una mujer sería poco menos que una vergüenza y, sin embargo, pues en esta tradición pues no hay ninguna connotación peyorativa para el héroe por volver a casa, por obedecer a su madre y estas cuestiones. Esta historia nos permite enlazar con la estrecha relación que existe entre la mitología finlandesa y el chamanismo, de la que ya hablamos en el anterior programa. Todos los héroes del Kalevala, incluido Lemminkainen, que tiene ya aspectos más modernos, tienen este corte chamánico, realizan viajes al más allá y especialmente al reino de los muertos, Tuonela o Pohjola. Comentamos también en el anterior programa que en las regiones del norte perviven los Sami, pueblos de tradición plenamente chamánica. La imagen de los Sami se corresponde con la idea de brujos terribles con los que los finlandeses describirán diversos enfrentamientos. La tradición finlandesa otorga a sus chamanes varias funciones, no solo la capacidad del desdoblamiento, sino también el arte de encantar con las palabras, de usar palabras como armas, en el sentido estrictamente mágico del término. Hay una asociación entre la flecha y la palabra, que también se ve cuando se refieren a los enemigos Sami. Ahora bien, si para sus trances, viajes y trabajos los chamanes Sami tienen conocidos tambores, la tradición finlandesa nos hablará de otro instrumento, el kantele, traducido comúnmente al español como cítara. Se trata de un instrumento tradicional, de cuerda pulsada, cuya creación original se atribuye al mismo Väinämöinen. El justo y viejo Väinämöinen manifestóse de esta manera. Si alguien supiera construirlo, podría hacerse un kantele de espina de pez, fabricar un instrumento con sus huesos. Mas como nadie se ofreció, como no había especialistas en construir un instrumento, se encargó el propio Väinämöinen de realizar dicho trabajo, y así él mismo fabricó con hueso de pez el kantele. Inauguró el eterno júbilo. La caja de kantele se hizo con la mandíbula del lucio, sus dientes fueron las clavijas, y de las crines de un caballo salió el cordaje de la cítara. Quedó construido el instrumento, quedó el kantele terminado, quedó la cítara de hueso, de lucio lista, concluido el kantele hecho de espinas. En el Kalevala, el kantele nunca es descrito como un instrumento propio de un chamán, pero se le otorgan poderes extraordinarios, como el de hipnotizar o dormir a las gentes y a los animales, momento en el que Väinämöinen aprovecha para llevar a cabo diversas acciones. Nuevamente nos referiremos a la literatura medieval, en la que todo cuanto acontece en relación al desdoblamiento suele estar relacionado con el sueño o la letargia. Cuando un chamán, brujo, dependiendo de en qué contexto lo veamos, ataca a otro a través de su doble, la víctima con frecuencia siente un sueño o una especie de letargia. Y así como los viajes al inframundo o al mundo superior que encontramos en el Kalevala no son descritos específicamente como viajes del alma o viajes astrales, lo mismo sucedería con el kantele como instrumento chamánico. En las sagas noruegas, ya de época medieval, se menciona de forma indiferente a fineses y a sami, lo que es un dato más para suponer que existirían vínculos entre ambas tradiciones que las hermanarían al menos a los ojos de los foráneos. La característica más destacable es que se los consideraba expertos en el viaje extático y el desdoblamiento. Hacia 1555, Olaus Magnus nos confía esto. Cuando alguien quiera saber dónde se encuentran sus amigos o sus enemigos, aunque diste de ellos 5 leguas o incluso 1000, le pide a un lapón o a un finés experto en esta arte, la magia, que le informe al respecto, y le ofrenda una prenda de lino o un arco. Acompañado solamente de su mujer, el mago acude a su vivienda, es decir, se aísla, y golpea con un martillo una rana o una serpiente de bronce puesta sobre un yunque, de la forma prescrita, y balancea el martillo en todos los sentidos murmurando fórmulas mágicas. Cae rápidamente en éxtasis y al cabo de poco está yaciendo como muerto. Durante este tiempo, la mujer que lo acompaña vigila muy atentamente que no lo toque ningún otro ser viviente, ni siquiera una mosca o mosquito. Por la fuerza del hechizo, el espíritu de este hombre es llevado por el diablo, y como prueba de que ha cumplido su trabajo y transmitido su mensaje,
Trae de su viaje a lo lejos un anillo o un cuchillo que entrega a su cliente, a quien proporciona también las informaciones pedidas. La fama de los chamanes finlandeses y sami perdura en el tiempo hasta épocas muy avanzadas. Por ejemplo, en una obra impresa en Leipzig en 1704, cuyo título se traduciría como el lutín proteiforme, tiene un capítulo titulado sobre los norsbornios, excelentes necromantes, en el que leemos: Los pueblos de Nordbornia, así como los de Laponia y Finlandia, son de los mejores necromantes y tienen la misma apariencia que los que habitan en Viarmia y viven bajo el polo y adoptan a voluntad cualquier forma y apariencia. Alusión al desdoblamiento. Cuando se les da una camisa de lino u otra prenda del mismo tejido o una parcela de tierra, pueden enterarse para uno de lo que hacen los amigos y los enemigos en países muy lejanos y ajenos a aquellos lugares. Pues a pesar de este fondo chamánico de la tradición finlandesa, las palabras tradicionales empleadas para hablar de chamanismo suelen ser traducidas como brujo o mago o hechicero. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo Finlandia fue parte de Suecia y el paganismo popular no era lógicamente demasiado bien visto por las autoridades eclesiásticas. Entre los siglos XVI y XVII, como en otras zonas de Europa, se llevó a cabo la persecución de la brujería y las prácticas de magia popular, y se realizaron cerca de 2000 juicios. La mayoría de los acusados, a diferencia de otras zonas, fueron hombres, y curiosamente no formaban precisamente parte de las clases más desfavorecidas, sino que eran granjeros, comerciantes o burgueses. Muchas veces se acusaba al hombre y a su esposa. Como hemos visto en el texto que ha leído Carlos, los trabajos se hacían pues por parte del matrimonio, ¿no? El hombre era el que se proyectaba, pero la mujer se quedaba allí vigilando que nadie tocara el cuerpo en letargia. Sin embargo, pues a pesar de que las prácticas tradicionales eran de carácter chamánico, como era habitual, las acusaciones eran por pacto o trato con el demonio, y en general por cargos de brujería, algo parecido a lo que sucedía con los juicios a los Venandanti o al hombre lobo de Livonia. Sin embargo, añadido a este fondo chamánico, también en Finlandia encontramos prácticas de tipo popular, fáciles de relacionar con nuestras tradiciones de brujería popular que quedan reflejadas especialmente en el calendario de celebraciones. Si empezamos con la primavera, pues tenemos por ejemplo la Pascua, y al igual que en Suecia, una de las grandes tradiciones de la Pascua, pues mezcla referencias religiosas con costumbres relacionadas con la ansiada llegada de la primavera. En la tradición popular, los niños pequeños y sobre todo las niñas se disfrazan de brujas y van de puerta en puerta con ramitas de sauce decoradas con plumas como una bendición para alejar a los malos espíritus a cambio de golosinas. Las brujas recitan un poema tradicional en cada puerta y este poema tradicional vendría a decir algo así como: sacudo una ramita para que el año que tenemos por delante sea próspero y saludable, una ramita para ti y un regalito para mí. Esta costumbre mezcla de manera interesante un ritual ruso ortodoxo en el que las ramitas de abedul representan las palmas con las que se recibió a Jesús cuando entró en Jerusalén el Domingo de Ramos, y pues este contenido lo mezcla con una tradición sueca y del este de Finlandia en la que los niños se burlaban de los viejos temores que aseguraban que las brujas malvadas merodeaban por las casas durante el Sábado Santo. Los niños finlandeses también plantan semillas de hierba en platos llenos con tierra y colocan ramitas de abedul en jarrones con agua y esperan a que aparezcan brotes verdes que simbolizan el despertar de la vida en primavera. Los huevos de Pascua y los conejitos de Pascua serían importaciones culturales más recientes. Luego tenemos el 1 de mayo, que es Walpurgis, ¿no? La víspera de mayo recibe en Finlandia el nombre de Vapu. Se le suponen los mismos orígenes que a la noche de Walpurgis, pero en la actualidad ha derivado en una fiesta principalmente estudiantil. En Finlandia tienen una bebida tradicional que se elabora especialmente para esta fiesta y recibe el nombre de Sima. Como parte de la conexión finlandesa con toda la otra zona, la que toca a Rusia, la festividad más importante del año en Finlandia es el solsticio de verano, que recibe el nombre de Juhannus. Es la principal fiesta nacional en Finlandia y pues hay que tener en cuenta que hay una diferencia considerable entre los días de luz y oscuridad del invierno. En la zona del este, igual que por aquí, se encienden hogueras y esta costumbre se ha extendido por todo el país. En las zonas costeras del oeste, por influencia sueca, se alza el Juhamsalko, una especie de poste adornado con flores que se convierte en el centro de la fiesta. Además, es una noche propicia para la magia y los sortilegios y existen muchas tradiciones populares al respecto, como la de recoger flores de diferentes prados o 7 tipos distintos de flores, lo cual es muy curioso porque, por ejemplo, aquí en Cataluña es recoger
diferentes tipos, agua de diferentes fuentes, de 7 fuentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es un poco el mismo esquema. Entonces, además de estas flores se recogen y se ponen debajo de la almohada para soñar con el futuro esposo. O luego, por ejemplo, existe un método de adivinación que consiste en atar hilos de diferentes colores en los tallos de cebada. O sea, más o menos iría así. Escoges diferentes colores, que cada uno simbolice algo, los atas en los tallos de la cebada y luego cuando crece, pues eso te sirve de orientación para ver qué aspecto de los que has marcado pues va a ir mejor o va a ir peor. Tradiciones de otoño, no hay muchas, pero cuando nos acercamos y nos vamos adentrando en el invierno, pues ya tenéis alguna noción de lo que hablamos en el programa dedicado al Krampus, ¿no? Finlandia es obviamente el país de origen de Joulupukki, la cabra de Yule o la cabra de Navidad, y Joulupukki tiene su esposa, él se viste de rojo, usa su tradicional bastón y viaja en un trineo tirado por renos. La cabra de Yule fue considerada por algunos como una criatura monstruosa que asustaba a los niños y ya de paso pues asustaba también a los malos espíritus como la Persten, la fea. Mientras que pues otros lo consideraban una especie de genio que ayudaba a prepararse para el invierno y que estaría relacionado con las festividades del solsticio de invierno. Aún hoy en algunas partes de Finlandia y Suecia se celebra el día de San Canuto o la Epifanía y persiste en la costumbre de que varios grupos disfrazados de cabra vayan de casa en casa recibiendo los restos de la comida y especialmente de los licores navideños. Estos personajes, como ya comentábamos, reciben el nombre de Nuttipukki y son pues de carácter monstruoso, ¿no? Las vestimentas están hechas pues con pelo vuelto del revés, tienen máscaras hechas con piel o con corteza de abedul y cuernos. Y esto, bueno, pues enlazaría. La siguiente festividad sería otra vez la Pascua y vemos toda esta serie de cuestaciones de gente disfrazada que va de casa en casa pues espantando a los espíritus por un lado del invierno, recibiendo pues premios por otro. Otra tradición invernal, también de influencia sueca, es el Día de Santa Lucía, que actualmente se celebra el 13 de diciembre, pero que en los calendarios antiguos coincide con el solsticio de invierno, ¿no? La noche más larga del año y el momento de mayor oscuridad a partir del cual la luz empieza a ganar terreno. Es de influencia católica y luterana la celebración de Santa Lucía, pero en el fondo pues obviamente hay un paganismo. La mujer más mayor de la familia, representando a Lucía, camina con una corona de velas encabezando una procesión de otras mujeres que van sosteniendo una vela cada una. Pero si hay una tradición finlandesa por excelencia y que todos conocemos, es la sauna. Hay que pensar que hasta hace solo unas pocas décadas, la sauna solía ser una puerta de entrada y salida de este mundo. Las mujeres daban a luz en las saunas y tras la muerte de una persona, el cuerpo también pasaba, digamos, por un lavado final. A pesar de que en Finlandia la gente es relativamente reacia a entablar contacto con extraños, las saunas se convertían en una excepción. La sauna ha quedado en la tradición como un lugar en el que todos son igual y en el que se evitan las controversias. Un dicho finlandés indica: uno debe comportarse en la sauna como lo haría en una iglesia. Y esto es parte del protocolo de respeto al espíritu de la sauna, al que además se le ofrecían pequeñas libaciones de cerveza o zumo de frutas y otras ofrendas. En la sauna se emplean en ocasiones diferentes tipos de ramas y hierbas, especialmente el abedul, que como hemos visto es una constante en las tradiciones finlandesas. Estas varas también podían tener usos mágicos, o sea, el baño de sauna podía tener un cierto uso ritual en algunas ocasiones. Bueno, y hasta aquí la parte de Finlandia, de Encrucijada Pagana, que seguro que algún día volveremos. Y ahora nos vamos a una parte un poco más nacional, ¿no? Y creo que tiene algo que ver con el Día de la Mujer, que es precisamente el 8 de marzo. Así que, bueno, como no, nos vamos a tratar sobre una mujer y precisamente, como ha dicho Baelia, es una importante folclorista, aunque yo he de admitir que no la conocía como folclorista hasta hace muy poco y verdaderamente me ha sorprendido. Así que, Baelia, ¿de quién nos vas a hablar más concretamente? Bueno, pues como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en el año 1851, en una familia culta. Estudió en un liceo y tuvo además profesores particulares, aunque teniendo en cuenta que la educación que recibían entonces las mujeres era muy diferente a la de los hombres, su formación académica fue en gran medida autodidacta. Se le enseñó, por ejemplo, a tocar el piano o a coser, y ella pedía que se le cambiaran estas clases por clases de latín, debido a su interés en leer algunas obras de la biblioteca familiar, como la Eneida de Virgilio o las Vidas paralelas de Plutarco.
En sus apuntes biográficos, Emilia describe cómo desde su adolescencia recibió una influencia positiva por parte de su padre, quien además de animarla en su hábito por la lectura, no estaba de acuerdo con el modelo femenino y los prejuicios respecto a las mujeres de la época. En estos apuntes biográficos, Emilia dice que su padre en una ocasión le dijo: «Mira, hija, los hombres somos egoístas, y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos». Emilia se casó muy joven, a los 18 años, con José Quiroga Pérez Deza, pero acompañaron al padre de Emilia a Madrid y luego hicieron una serie de viajes por Europa. La prolífica obra de Emilia empieza con artículos de difusión científica y de opinión en prensa regional y nacional. Emilia fue la introductora del naturalismo francés en España y llegó a conocer a Zola, cuyo respeto ganó a raíz de un debate que mantuvieron y que hizo que el autor francés reparara en ella. Precisamente en relación al naturalismo, publicó en 1883 La cuestión palpitante, que es una recopilación de artículos que le granjearía severas críticas, especialmente dirigidas a su condición femenina, es decir, lo que se criticaba era que se metiera en cuestiones de hombres. También fue dura la crítica desde las posiciones eclesiásticas, todo lo cual provocó una serie de presiones sobre su marido que éste no supo soportar demasiado bien, llegando a prohibir o a intentar prohibir a Emilia que escribiera. Ante todo esto, Emilia, que era católica practicante, decidió viajar a Roma y presentar su obra ante el Vaticano, con la suerte de que la recibió un cardenal culto, que la liberó de futuras dudas respecto a lo pertinente de su trabajo en relación, al menos, con la cuestión religiosa. A partir de este punto, Pardo Bazán se separa discretamente de su marido y sigue publicando artículos, novelas y cuentos y participando en los debates y los cruces de opinión de los intelectuales del momento. Más adelante, introducirá también la novela espiritual rusa en el contexto español e irá profundizando, a raíz de sus propias experiencias, en lo que por entonces se llamaba la cuestión femenina, es decir, la injusta desigualdad entre sexos. Hay que decir que Emilia vive en una época regeneracionista, en la que los intelectuales intentan modernizar España, y una de las denuncias recurrentes de la autora es que, ya provengan del tradicionalismo o del liberalismo, todos los intelectuales y, por supuesto, su público y la población general coincidían en perpetuar el modelo de la mujer sumisa, considerada por aquel entonces el ángel del hogar. Emilia polemiza y defiende la idea de que la valía intelectual depende de la persona y no del sexo, y denuncia la desigualdad en la educación y en las oportunidades de emancipación. Sabe que poco va a ganar para ella misma, sin embargo aprovecha su fama y prestigio intelectual para seguir produciendo, para seguir escribiendo y para que cada vez se vean más ridículas las opiniones de los varones que se oponen, por ejemplo, a su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española. Las llama opiniones, precisamente, porque no cree que merezcan ser llamadas ideas, del mismo modo que se ocupa en señalar la diferencia entre la ley y la costumbre. Critica que, si bien es cierto que los estatutos de la Real Academia no admiten mujeres, los hombres que forman parte de ella son asimismo reacios a reconocer el talento en una mujer. Una de las características que la diferencian, de hecho, de otras escritoras e intelectuales de su época es que en ningún momento Emilia tuvo complejos ante la figura de los varones, a los que consideraba iguales. A pesar de ser nominada en diversas ocasiones, siempre se le negó el acceso a la Real Academia y cuando en el año 1908 fue nombrada la primera catedrática universitaria del país, sufrió el rechazo y las protestas de sus compañeros y también el boicot de los estudiantes, que se negaron a asistir a sus clases. Cuando surgieron los primeros movimientos feministas en España en relación al voto femenino, Emilia obviamente se alineó en el bando más radical, que defendía que las mujeres no solo debían poder votar, sino también debían poder ser elegidas. Sin embargo, mucho más allá de la cuestión del voto, su reivindicación constante fue la necesidad de una formación femenina equiparable a la masculina, que diera oportunidades de desarrollo a las mujeres, no solo por el bien de éstas, sino por el bien de una sociedad que de otro modo no podría avanzar. Emilia Pardo Bazán es sobre todo conocida por sus novelas. Sin embargo, como comentábamos al principio del programa, cumplió también una importante labor como folclorista. En el año 1878 se creó la Folklore Society de Londres y en España Antonio Machado decidió crear, y animó a otros intelectuales a crear también, diferentes sociedades destinadas a recopilar el saber popular. Emilia Pardo Bazán, junto a otros autores de la época, fundó en 1884 la Sociedad del Folclore Galego y será su primera presidenta. Participó también en congresos europeos y mantuvo correspondencia con autores catalanes, animándoles a hacer lo propio en sus regiones.
Aparte de los estudios acerca del folclore, Emilia tomó la extensa y fértil tradición de Galicia como fuente para la creación de los escenarios y personajes de algunas de sus novelas y especialmente para la elaboración de sus cuentos, en los que abundan brujas, leyendas, pócimas y remedios, antiguas creencias y sobre todo ánimas. En este sentido, no es solo recopiladora, sino también continuadora de una tradición viva. Ella misma escribe: La forma primaria de la novela es el cuento, no escrito, sino oral. Embeleso del pueblo y de la niñez. Cuando el amor de la lumbre, durante las largas veladas de invierno o hilando su rueca al lado de la cuna, las tradicionales abuela y nodriza refieren en incorrecto y sencillo lenguaje medrosas leyendas o morales apólogos son, ¿quién lo diría?, precedentes de Balzac, Zola y Galdós. A diferencia de otros escritores, sin embargo, el mundo rural o popular no está idealizado en la obra de Pardo Bazán, sino que en muchas ocasiones, mientras guarda respeto por ciertas figuras, también es cierto que no duda en señalar los peligros de ciertas supersticiones y sobre todo credulidades. La obra cuentística de Pardo Bazán es muy extensa, variada y muy fácil de encontrar. En ella aparecen temas tan dispares como cuentos del mundo, como por ejemplo la historia del milagro de Durga, y tradiciones de su tierra, como la primera que hemos escogido para leer hoy, que precisamente está relacionada con Santa Comba, esa santa popular de la que hablamos hace unos programas, que antes de santa fue bruja y que algunos consideraron incluso reina del aquelarre. El ofrecido, de Emilia Pardo Bazán. No sabía el señorito que lo estaba hasta que le informó la vieja carcomida aquella. Según volvían de la feria del primero y subían al áspero repecho que conduce al mesón, donde es costumbre inveterada pararse a refrescar. Detuviéronse, pues, al pie del secular castaño que sombrea las dos mesas paticojas, prevenidas de jarros colmos y rosquillas duras, y el señorito brindó a la bruja un ancho vaso del alegre vinillo de la tierra, bromeando sobre lo del ofrecimiento. ¿Puede saberse quién te mete a ti, Natolia, la cohetera, a ofrecer lo que no es tuyo? Mi joya, contestó la mujeruca, después de trasegar lentamente el claro y acromosto, que huele como los amoretes bravos y las moras maduras. Mi palomo, señorito de Valdeorás. Y luego sí, Natolia no le ofreciese, ¿estaría Usía en este mundo? El señorito se echó a reír de buena gana. Según eso, estoy en el mundo porque a ti se te antojó. ¡Asus! No, señor, mi joya. Sería porque lo dispuso Santa Comba, la del Montiño, que para eso le ofrecí yo cosa viva. ¿Cosa viva?, repitió el señorito, echando atrás de un capirotazo su sombrero gris, flexible de anchas alas y sacando del bolsillo su petaca de plata martillada, donde brillaba un trebolico de rubíes. Sí, señor querido, cosa viva, como quien dice un animal, una gallina o un cerdo. ¿Y qué significan ese cerdo o esa gallina? Vamos a ver. Significan... demasiado lo sabe. Significan el alma de Usía, con perdón. Nolasco de Valdeorás soltó la risa por botones. La vieja, de pie ante él, le miraba con cierta fisga maliciosa. Su cara era una rugosa nuez, avivada por los dos toques de azabache de los ojuelos. Su boca una sima, en los pómulos la rosa del vino recién bebido. Florecía con avermellonado rancio. Ríase a gusto, palomiña, ríase que es bueno para la hiel. Santa Comba le deje reír muchos años. No quita, señorito, que si yo no le ofrezco, Usía no puede acordarse que aún no pensaba en nacer. Pero aquí no se hablaba de otro cuento, sino del disgusto que había en Valdeorás, motivado a que la señora, en gloria esté, después de 8 años de maridada, era estérea. Un día la vi yo con estos ojos que lloraba muy triste. Ya no esperaba familia. Y catá, ofrecí lo que viniese, el Montiño, llevando criatura viva, por supuesto. Y a los 9 meses, Santa Gloriosa. Nolasco, deseoso de continuar su camino, pegó cariñosa palmada en el hombro de la bruja, sacó su bolsa de malla, extrajo unas monedas de plata y se las presentó. Ahí va, para ayuda de la cosa viva, y se estima el favor, Natolia mujer, si es favor lo que me hiciste. La mano, hecha de raíces de Natolia, se extendió, rechazando la dádiva. Dios nos aparte, señorito, de andar dinero en ese caso. Santa Comba nos valga, dinero no. Pero tú, Natolia, habrás gastado cuartos en comprar esa gallina o ese puerco que nos representaron dignamente. ¿Yo qué tenía que gastar, señorito?, articuló ella asombrada. ¿Yo qué tenía de gastar si es Usía en persona el que ha de ir a la santa? ¿Quién está ofrecido es Usía? Y créase de mí, y vaya cuanto más antes, que han pasado muchos años, y la santa espera, y la paciencia se te podrá rematar. ¿De modo que soy yo? Y Nolasco volvió a reír estrepitosamente. Pues me gusta.
¿Yo qué ofrecimiento hice? No lo hizo, pero ofrecido está. Cumpla, señorito. Ahora que lo sabe, cumpla. Por el alma de su madre, que está en el cielo, quítese el estorbo de la conciencia. Santa Comba le trajo al mundo, no vaya el enemigo. ¡Ah, sus! A sacarle de él. Mire que he visto volar un cuervo de un pino para otro, y este no es tiempo de cuervos, que solo se ven allá en octubre. Mire que ahora, cuando venía andando delante de por mí la carretera, el cuerpo de Usía no hacía sombra ninguna. No las cuesta de ese río, enojándose. ¡Qué agorerías! ¡Qué supersticiones! Solo por eso no iría a Santa Comba en su vida. Así quedaría demostrado que son ridículos cuentos de viejas, semejantes historias de ofrecimientos y de peligros. No diga pecados, suplicaba la cohetera afligida. No se ponga contra la santa. ¡Cumpla, cumpla! Que si no va en vida, tendrá que ir después. Lleva lejos Nolasco al trote de su yegua alazana, y aún se oía la voz cascada, implorante y temblorosa. ¡Cumpla, cumpla! Mire que... El señorito, sin que acertase a explicarse la causa, sentía una inquietud dolorosa, mezcla de enfado, terquedad y remordimiento. Avanzaba y de vez en cuando arrojaba a la carretera una mirada oblicua, a fin de cerciorarse de que la sombra del jinete y del caballo se proyectaba sobre la blancura de la carretera. Creía escuchar la voz rota, sumida de la vieja sin dientes, repitiendo fatídicamente: «¡Cumpla, cumpla!». Abajo, a sus pies, la cuenca del río extendía el verdor de los juncales y el gris plateado del agua, y enfrente, roja como el orín de las armas antiguas, la eminencia rogosa del Montiño, donde el templo primitivo de Santa Comba se asienta, surgía recogiendo el oro de los últimos rayos de la tarde. La luna asomaba ya en el firmamento, enverdecido cual las turquesas enfermas y pálidas. El olor del samo en flor y de la boñiga fresca, dejada por tanto ganado como durante el día había cruzado el camino, flotaba en el aire. «Cumpla, cumpla». El chirrido estridente, quejoso de un carro, a lo lejos, parecía pronunciar esas dos sílabas del encargo de la carcomida e ignorante Natolia. El ofrecido se detuvo un instante. ¿Seguiría por la vuelta hasta Cornelle o atajaría para llegar a Valdeorás mucho más pronto? Malo era el atajo entre pinares y pedregales resbaladizos, pero representaba una hora menos de aquella soledad penosa. Consigo mismo, en angustias y por ir recelo, mirando los soslayos y su sombra le acompañaba, y maltratándose a sí mismo interiormente cada vez que lograba persuadirse de cómo, en efecto, la sombra trotaba en su compañía. «¿Por qué no he de ir al santuario con mi ofrenda?», murmuró para sí. Y como minutos después había resuelto de no ir jamás, no cumplir el rito de la superstición aldeana. ¡Eso no!, porque luego tendría que mofarse de sí mismo la vida entera. Entró en el atajo bien decidido a no acordarse más de que su rescate, su precio, su equivalencia eran algo viviente, llevado por él mismo al santuario. Siguió la estrecha vereda, salvó de un salto de su yegua un valladito y se internó en el pinar. Por instinto miró de lado y se estremeció al percibir que no tenía sombra. «¡Qué desatino!», murmuró. «¿Cómo la he de tener si la luna se ha oscurecido y estoy en lo más espeso del pinar?». Cargué el diablo con la vieja y maldito sea el ofrecimiento. Había que salvar otro vallado más alto. La yegua, acostumbrada a tal ejercicio, tembló, hizo un extraño e indicó defensa. Nolasco le clavó los espolines, cruzó la anca con el látigo. El animal resopló, obedeciendo de mala gana. Fue más que salto, corcoveo. Cayó mal al otro lado. Rota la cincha, el jinete fue lanzado con el estrecho galápago. El tronco rudo de un roble añoso recibió la masa del cuerpo en primer término. La cabeza que al terrible golpe se abrió y rajó como una sandía madura. La yegua, loca de terror, salió galopando hacia Valdeorás. Nolasco yacía en la vereda, con los brazos abiertos y los ojos vidriados. Tal vez su espíritu trepaba por el Montiño a cumplir el sagrado ofrecimiento. Emilia Pardo Bazán no solo recopiló cuentos de su tierra, sino que hizo también una labor en la difusión de los cuentos del mundo. La siguiente historia que hemos escogido, el siguiente cuento, lleva por título El milagro de la diosa Durga y hace referencia pues precisamente a esta diosa de la mitología hindú. El milagro de la diosa Durga. La historia religiosa y la civil y militar se encuentran tan íntimamente enlazadas en los pueblos antiguos de la India que ni la crítica intenta separarlas. Los textos históricos se hallan en los libros sagrados. Las mismas epopeyas tienen carácter teológico y obras son de brahmanes o sacerdotes. En una epopeya de las más difusas encuentro el relato del hecho sobrenatural que vais a leer, si lo leéis, y a meditar si gustáis. De mí sé decir que me dejó buen rato pensativa. La ciudad y estados de Kapala,
florecientes bajo los reyes de la casa de Dapatamali, decayeron poco a poco de su antiguo esplendor y en plazo relativamente corto vinieron a ser invadidos y sometidos por sus constantes enemigos, los de Carmirti. Tributos onerosos, vejámenes intolerables, humillaciones continuas, las leyes y las instituciones, el comercio y la agricultura de Kapala sometidos a la fiscalización y a la avidez codiciosa del enemigo. Todo esto tuvieron los capaleños que sufrir y llevarlo en paciencia, pues al soberbio vencedor le había harto haberles dejado la vida salva. Es verdad que cuando aconteció a Kapala tal desventura, ya estaba muy abatida y desbaratada por culpa de la mala administración, rapacidad y desmanes de los exactores y de infinitos vicios que se habían ido arraigando en su constitución y enfermándola, hasta producir una atonía que hizo a los calpaleños indiferentes a su propio decaimiento y vergüenza. Como si todas las manifestaciones del espíritu se agotasen a la vez en Kapala, cayó también en olvido la religión, y quedó abandonado el maravilloso templo de la diosa Durga, emplazado al pie de la montaña de Sindoro, que es el Olimpo javanés, residencia favorita de los inmortales. Y se necesitaba que Kapala hubiese descendido tanto para que yaciese desierta la sacra montaña, poblada de arbustos en flor, regada por ríos y manantiales de deleitosa frescura, en cuyos remansos abrían los lotos azules, blancos y rosados, sus redondas y geométricas corolas. La montaña poblada de lindas apsaras, las ninfas de la mitología indostánica, y de aves canoras y dulces, cuyos gorjeos hacen insensible el transcurso de las horas, de los años y hasta de los siglos. En la vertiente de la montaña alzábase la mole del templo de Durga, cuyas imponentes ruinas son aún hoy asombro de arqueólogos y viajeros. Salvada la puerta, lo primero que se divisa es la efigie colosal de la diosa de aspecto venerado. Bajos los ojos como en misterioso éxtasis y cubierta la cabeza por la alta mitra, en cuyo centro refulge enorme esmeralda. Apoyados los pies en el lomo del toro Nandi, Durga tiene sus 8 brazos y en cada uno de ellos lleva un atributo de sus enseñanzas y doctrinas. El primero empuña la cola de un búfalo, emblema de la agricultura. El segundo una espada, que significa el heroísmo. El tercero el vaso sagrado, símbolo de la religión. El cuarto la maza, representación del vigor y la fuerza. El quinto la luna, imagen de la sabiduría. El sexto el escudo, que aconseja prudencia y ánimos para defenderse. El séptimo el estandarte, que es la ley. Y finalmente el octavo agarra con brío y violencia los cabellos del muñeco Maikasur, personificación del vicio, ordenando así la diosa que no se omita el castigo de los culpables, tan necesario para ejemplo y escarmiento en las bien ordenadas repúblicas. Dentro no faltaban otras efigies de Durga y se adoraban las de Shiva y Ganesha. Pena infundía ver el magnífico templo sin sacerdotes ni acólitos, vacío y mudo, invadido por las plantas parásitas que se agarran a la piedra y consuman su destrucción. Aparte de las aves y de los reptiles, no quedaba dentro del santuario de Durga más ser viviente que un anciano solitario. Es verdad que valía por 100 brahmanes. La austeridad increíble de sus mortificaciones, que le habían desecado el cuerpo y consumido y destuetanado hasta los huesos, le tenían hecho una momia. Pero tan comunicado con la esfera superior de Brahma, que cuantas veces hincaba en el suelo su báculo, el seco tronco brotaba rama y flor, y que, sin sentirlo, a ratos se elevaba de tierra 7 codos el penitente, con otros prodigios que despacio refiere la epopeya. La fama del Santísimo Mahamí, tal era su nombre, empezó a divulgarse, y llegando a oídos de 3 capaleños que no podían resignarse al triste estado presente de su nación, resolvieron peregrinar al santuario de Durga y pedir a Mahamí consejo y a la diosa intervención eficaz. Pertenecían estos 3 últimos capaleños patriotas a la casta de chátrias o guerreros, que forma, después de los brahmanes o sacerdotes, la primera aristocracia de la India. Bien montados y llevando ofrendas para la deidad, se encaminaron a Sindoro al rayar la mañana. Y salvando la odorífera selva y los lagos deliciosos, no tardaron en avistar las galerías de arcadas y las innumerables cupulillitas del vasto templo. Pasaron sobrecogidos de religioso pavor bajo la enorme puerta de entrada, en cuyas jambas hacen la guardia 2 colosos armados de sendas porras. Y dentro del patio, al pie de la estatua de la diosa, cruzado de piernas y mirándose al sitio en que debía estar el vientre, la posición en que se suelen representar a los budas, calcinándose bajo un sol de fuego, hecho un pedazo de yesca o un tronco que abrazó el estío, vieron al santo Mahamí, tan quieto que un pájaro se había posado en su cráneo y solo voló al ver aparecer a los 3 chátrias. «Grande y venerable asceta», dijo el que llevaba la palabra,
Hemos venido a turbar tu quietud y a interrumpir las místicas meditaciones que te ponen en contacto con las esferas divinas, para rogarte que te acuerdes del daño, desastre y acabamiento de nuestras comarcas y reino de Kapala, y ejercites el formidable poderío que te otorga tu santidad para obtener de la diosa Durga, en otro tiempo tan propicio a los kapaleños, que nos restaure. Únicamente Durga puede hacer un milagro que nos saque del abismo. Concentra tu voluntad y obtén de la diosa el favor que solicitamos. Permanecía Mahamí como si fuese labrado en piedra. Los chátrias, respetando su inmovilidad, se prosternaron y adoraron a Durga, admirando los atributos de sus 8 brazos y la esmeralda que en su mitra resplandecía como una esperanza dulce. Entonces, con imponente lentitud, los blancos ojos del solitario giraron en sus órbitas. Su boca quemada y negruzca se abrió solemnemente. Su esternón, en que se contaban las costillas apenas sujetas por la piel, jadeó para recobrar el ritmo de la respiración olvidada, y al fin, con voz discorde y cavernosa, como el chirrido de una puerta de oxidados goznes, murmuró gravemente: «Contemplad, oh chátrias, los atributos de la diosa. Ellos os dirán cómo se hacen los milagros». No les contentó la respuesta, e insistieron. El gran Mahamí podía solicitar de Durga milagrosa intervención. El poder de la diosa era tan infinito. Entonces el penitente, levantándose con trabajo y renqueando y vacilando bajo sus canillas huesosas, registró bajo el zócalo de la estatua y sacó un pez muerto, o mejor dicho, un pez seco ya, de tonos metálicos, momificado como el propio Mahamí, un pez que parecía de estaño y cobre, y se lo tendió a los chátrias, que no pudieron comprender el sentido de tan raro presente. Sin replicar, lo tomaron. «Durga os manda alimentaros de este pez», declaró Mahamí. «Al estear en la montaña lo haréis, y el pez os dirá cómo se hacen los milagros». Asaz mohínos se despidieron los 3 kapaleños patriotas, comentando el regalo del pez y conviniendo en que Durga, airada o indiferente, no quería socorrer a Kapala. Con todo, a la primera parada bajo un grupo de limoneros y tamarindos, dócilmente encendieron una hoguera y arrimaron a la brasa el pez. Y al caer sobre las ascuas, el pez empezó a hincharse y a esponjarse. Sus metálicas escamas se hicieron flexibles. Al cabo de pocos instantes sus aletas se abrieron. Se coloreó de rojo su abierta boca. Palpitaron sus branquias y, ¡oh, prodigio de Durga! El pez, de un brinco, saltó de la llama a la hierba, fresco, vivo, coleando. «Durga nos manda imitar ese pez», exclamó el primer chatria. «He comprendido, hermanos míos. ¡Resucitemos!». Y la última historia que vamos a leer hoy es una reinterpretación del mito cristiano de la creación de la mujer, que pues no tiene que verse como una muestra de embrismo, sino más bien como una reinterpretación irónica y chocante respecto al paradigma de la época, y esperamos pues que sea también de vuestro agrado. Cuento primitivo. Tuve yo un amigo viejo, hombre de humor y pena, o como diría un autor clásico, loco de buen capricho. Adolecía de cierta enfermedad ya anticuada, que fue reinante hace 50 años y consiste en una especie de tirria sistemática contra todo lo que huele a religión, iglesia, culto y clero. Tirria manifestada en chanzonetas de sabor más o menos volteriano, historietas picantes como guindillas, argumentos materialistas infantiles de puro inocentes y teorías burdamente carnales, opuestas de todo en todo a la manera de sentir y obrar del que siempre fue, después de tanto alarde de impiedad barata, persona honradísima de limpias costumbres y benigno corazón. Entre los asuntos que daban pie a mi amigo para despacharse a su gusto, figuraba en primer término la exégesis, o sea, la interpretación, trituradora por supuesto, de los libros sagrados. Siempre andaba con la Biblia a vueltas y liada a bofetadas con el Padre Estío de San Miguel. Empeñábase en que no debió llamarse Padre Estío, sino Padre Nestío, porque habría que ponerse anteojos para ver su ciencia, y las más veces discurría trompicones por entre los laberintos y tinieblas de unos textos tan vetustos como difíciles de explicar. Sin echar a ver que él estaba en el mismo caso que el Padre Estío, y peor, pues carecía de la doctrina teológica y filológica del venerable escriturario. Mi amigo se entremetía en mendarle bizarramente la plana, diciendo peregrinos disparates que, tomados en broma, nos ayudaban a entretener las largas olas de las veladas de invierno en la aldea. Mientras la lluvia empapa la tierra y gotea desprendiéndose de las peladas ramas de los árboles y los canes aúllan medrosamente anunciando imaginarios peligros. En una noche así, después de haber apurado el ligero ponche de leche con que espantábamos el frío y cuando el tresillo estaba en su plenitud, mi amigo la tomó con el Génesis y rehizo a su manera la historia de la creación.
No vaya a figurarse nadie que la rehizo en sentido darwinista. Eso sería casi atenerse a la serie mosaica de los 6 días, en que se asciende de lo inorgánico al orgánico y de los organismos inferiores a los superiores. No. La creación, según mi amigo, que sin duda para estar tan en autos había celebrado alguna conferencia con el Creador, fue de la guisa que van ustedes a ver si continúan leyendo. Yo no hago sino transcribir lo esencial de la relación, aunque no respondo de ligeras variantes en la forma. En el primer día crió Dios al hombre. Sí, al hombre, a Adán, hecho del barro o limo del informe planeta. ¿Pues qué? ¿Iba Dios a necesitar ensayos y pruebas y tanteos y una semana de prácticas para salir al fin y al cabo con una pata de gallo como el hombre? Ni por pienso. Lo único que explica y disculpa al hombre es que brotó al calor de la improvisación. Aún no bien hubo determinado el Señor condensar en forma de esfera la materia caótica. Y crió primero al hombre por una razón bien sencilla. Destinándole como le destinaba rey y señor de lo creado, le parecía a Dios muy regular que el mismo Adán manifestase de qué hechura deseaba sus señoríos y reinos. En suma, Dios, a fuer de buen padre, quiso hacer feliz a su criatura y que pidiese por aquella bocaza. Apenas empezó Adán a rebullirse, dolorido aún de los pellizcos de los dedos divinos que modelaron sus formas, miró en derredor, y como las tinieblas cubrían aún la faz del abismo, Adán sintió miedo y tristeza y quiso ver, disfrutar de la claridad esplendente. Dios pronunció al consabido fiat y apareció el glorioso sol en el firmamento, y el hombre vio y su alma se inundó de júbilo. Mas al poco rato notó que lo que veía no era muy variado ni muy recreativo, inmensa extensión desnuda, calvo serial en que reverberaba ardiente la luz solar y que la devolvían en abrasadoras flechas. Adán gimió sordamente murmurando que se achicharraba y que la tierra le parecía un páramo, y sin tardanza suscitó Dios los vegetales, la hierba velludada y mullida que reviste el suelo, los arbustos en flor que lo adornan y engalanan, los majestuosos árboles que vierten sobre él deleitable sombra. Como Adán notase que esta vestidura encantadora de la superficie terrestre parecía languidecer, aparecieron los vastos mares, los caudalosos ríos, las reidoras fuentecillas, y el rocío cayó hecho menudo al forjar sobre los campos. Y quejándose Adán de que tanto sol ya le ofendía la vista, el infatigable Dios, en vez de regalar a su hechura unas antiparras ahumadas, crió nada menos que la luna y las estrellas, y estableció el turno pacífico de los días y las noches. A todas estas, el primer hombre ya iba encontrando habitable el Edén. Sabía cómo defenderse del calor y resguardarse del frío. El hambre y la sed se las había calmado al punto Dios, ofreciéndole puros manantiales y sazonados frutos. Podía recorrer libremente las espesuras, las selvas, los valles, los pénsiles y las grutas de su mansión privilegiada. Podía coger todas las flores, gustar todas las variadísimas y golosas especies de fruta, saborear todas las aguas, recostarse en todos los lechos de césped y vivir sin cuitas ni afanes, dejando correr los días de su eterna mocedad en un mundo siempre joven. Sin embargo, no le bastaba a Adán esta idílica bienandanza. Echaba de menos alguna compañía, otros seres vivientes que animasen la extensión del paraíso. Y Dios, siempre complaciente, se dio prisa a rodear a Adán de animales diversos, unos graciosos, tiernos, halagüeños y domésticos como la paloma y la tórtola, otros familiares juguetones y traviesos como el mono y el gato, otros leales y fieles como el perro y otros, como el león, bellos y terribles en su aspecto, aunque para Adán todos eran mansos y humildes, y los mismos tigres le lamían la mano. No queriendo Dios que Adán pudiese volver a lamentarse de que le faltaba acompañamiento de seres vivos, los crió a millones multiplicando organismos, desde los menudísimos infusorios suspensos en el aire y en el agua, hasta el monstruoso megaterio emboscado en las selvas profundas. Quiso que Adán encontrase la vida por doquiera, la vida enérgica y ardorosa, que sin cesar se renueva y se comunica, y que no se agota nunca, adaptándose a las condiciones del medio ambiente y aprovechando la menor chispa de fuego para reanimar su encendido foco. Al principio le divirtieron a Adán los avechuchos, y jugueteó con ellos como un niño. No obstante, pasado algún tiempo, notó que iba cansándose de los seres inferiores como se había cansado del sol, de la luna, de los mares y hasta de las plantas. Si el sol todos los días aparece y se oculta de idéntico modo, los bichos repiten constantemente iguales gracias, iguales acciones y movimientos, previstos de antemano según su especie. El mono es siempre imitador y muequero, el potro brincador y gallardo, el perro vigilante y adicto, el ruiseñor ni por casualidad varía sus sonatas, el gato ya es sabido que se pasa el muy posma las horas muertas haciendo ronrón, y Adán se despertó cada mañana pensando que la vida era bien estúpida, y el paraíso una secatura. Como Dios todo lo cala, y enseguida caló que Adán se aburría por 10, y llamándole a capítulo, le increpó severamente. ¿Qué le faltaba al señorito?
¿No tenía todo cuanto podía apetecer? ¿No disfrutaba en el Edén de una paz soberana y una aventura estaba hecho un archipámpano? Adán confesó con noble franqueza que precisamente aquella calma, aquella seguridad, eran las que le tenían a hito, y que anhelaba un poco de imprevisto, alguna emoción, aunque la pagase al precio de su soñoliento reposo y amodarrada placidez. Entonces Dios, mirándole con cierta lástima, se le acercó y sutilmente le fue sacando, no una costilla como dice el vulgo, sino unas miajitas del cerebro, unos pedacillos del corazón, unas haces de los nervios, unos fragmentos de hueso, unas onzas de sangre, en fin, algo de toda su sustancia, y como Dios, puesto a escoger, no iba a optar por lo más ruin, claro que tomó lo mejorcito, lo delicado y selecto, como si dijéramos la flor del varón, para constituir y amasar a la hembra. De suerte que al ser Eva criada, Adán quedó inferior a lo que era antes y perjudicado, digámoslo así, en tercio y quinto. Por su parte Dios, sabiendo que tenía entre manos lo más exquisito de la organización del hombre, se esmeró en darle figura y en modelarlo primorosamente. No se atrevió a apretar tanto los dedos como cuando plasmaba al varón, y de la caricia suave y halagadora de sus palmas proceden esas curvas muelles y esos contornos ondulosos y elegantes que tanto contrastan con la rigidez y aspereza de las líneas masculinas. Acabadita Eva, Dios la tomó de la mano y se la presentó a Adán, que se quedó embobado, atónito, creyendo hallarse en presencia de un ser celestial, de un luminoso querubín. Y en esta creencia siguió por algunos días, sin cansarse de mirar, remirar, admirar, ensalzarse e incensar a la preciosa criatura. Por más que Eva juraba y perjuraba que era hecha del mismo barro que él, Adán no lo creía. Adán juraba a su vez que Eva procedía de otras regiones, de los azules espacios por donde giran las estrellas, del éter purísimo que envuelve al disco del sol, o más bien, del piélago de lumbre en que flotan los espíritus ante el trono del Eterno. Créese que por entonces compuso Adán el primer soneto que ha sido en el mundo. Duró esta situación hasta que Adán, sin necesidad de ninguna insinuación de la serpiente traicionera, vino un antojo vehementísimo de comerse una manzana que custodiaba Eva con gran cuidado. Yo sé de fijo que Eva la defendió mucho y no la entregó a 2 por 3, y este pasaje de la escritura es de los más tergiversados. En suma, a pesar de la defensa, Adán venció como más fuerte y se engulló la manzana. Apenas cayeron en su estómago los mal mascados pedazos del fruto de perdición cuando, ¡oh, cambio asombroso! ¡Oh, inconcebible versatilidad! En vez de tener a Eva por serafín, la tuvo por demonio o fiera bruja. En vez de creerla limpia y sin mácula, la juzgó sentina de todas las impurezas y maldades. En vez de atribuirle su dicha y su arrobamiento, le echó la culpa de su desazón y de sus dolores, hasta del destierro que Dios les impuso y de su eterna peregrinación por sendas de abrojos y espinas. El caso es que a fuerza de oírlo, también Eva llegó a creerlo. Se reconoció culpada y perdió la memoria de su origen, no atreviéndose ya a afirmar que era de la misma sustancia que el hombre, ni mejor ni peor, sino un poco más fina. Y el mito genesíaco se reproduce en la vida de cada Eva. Antes de la manzana, el Adán respectivo le eleva un altar y la adora en él. Después de la manzana, la quita del altar y la lleva al pesebre o al basurero. Y sin embargo, añadió mi amigo por vía de moraleja, tras depurar otro vaso del inofensivo ponche, como Eva está formada de las más íntimas sustancias de Adán, Adán, hablando pestes de Eva, va tras Eva como la soga tras el caldero, y solo deja de ir cuando se le acaba la respiración y se le enfría el cielo de la boca. En realidad, sus aspiraciones se han cumplido. Desde que Dios le trajo a Eva, el hombre no ha vuelto a aburrirse ni a disfrutar de la calma y descuido del paraíso. Y desterrado de tan apetecible mansión, solo logra entreverla un instante en el fondo de las pupilas de Eva, donde se conserva un reflejo de su imagen. One, two, three, four. Y hasta aquí nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris por su estupendo tutelaje. Salve, Eris. Y a todos los oyentes que nos escucháis desde Sardañola Radio, desde nuestro canal de iVoox o desde nuestro canal en YouTube, que prometemos, ahora sí, sinceramente, actualizar a la brevedad. Así que, queridos oyentes, no olvidéis que si queréis comunicaros con nosotros, tenemos las vías abiertas de encrucijadapagana@gmail.com y los mensajes privados de Facebook, que siempre los vamos mirando. Y como no, esperamos vuestros oídos aquí en Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos, en el próximo programa. ¡Hasta pronto!
sometimes too. Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra grandiosa matrona Eris. Salve, Eris. En la primera parte del programa de hoy seguiremos hablando de Finlandia, centrándonos en las prácticas de chamanes y brujos. En la segunda parte, con motivo del Día de la Mujer, rescataremos la figura de una de nuestras folcloristas más importantes, Emilia Pardo Bazán. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. La semana pasada hablamos de la mitología de Finlandia y mencionamos algunos de los personajes principales del Kalevala, Vainamoinen y Ilmantaro Ukko. Hoy vamos a hablar de una figura interesante en tanto que representa un tipo de héroe a medio camino entre el chamán fino-ugrio y el héroe indoeuropeo. Suplica a las abejas un bálsamo para recuperarlo por completo y éstas le traen la miel de una isla mágica. Sin embargo, no es suficiente para completar la tarea, pues el hijo aún carece del habla. Entonces la madre pide a la abeja que se eleve a lo más alto de los cielos a buscar la miel del propio Ukko. La abeja le responde que con sus alas no podrá alcanzar esas alturas etéreas, pero la madre le enseña el camino y la manera de hacerlo. Cuando la abeja regresa con el bálsamo poderoso, Lemminkainen es recuperado por completo. Él mismo le explica a su madre la historia de lo ocurrido y, a pesar de sus iniciales deseos de conseguir a la hija de Louis como esposa, finalmente accede a dejarlo correr y volver a casa con su madre. La historia, como vemos, tiene muchas capas culturales en las que leer. Para empezar, el posible paralelismo con la historia de Demeter y Perséfone, ¿no? La madre que busca a la hija y pregunta a todos y solo el sol le informa, que podría ser una influencia posterior. No hay que olvidar que el Kalevala se escribe, como veíamos en el programa anterior, en el siglo XIX. Sin embargo, el motivo del héroe despedazado, de la reunión de los fragmentos y la vuelta a la vida, se repite en numerosas mitologías y cuentos, desde la historia de Isis y Osiris hasta el cuento de Iván y el lobo gris, pasando por el mito de Dionisos y el ascenso de Inanna del inframundo, que si recordamos, pues la recuperación de este personaje es Lemminkainen, a quien en algunas ocasiones se ha llamado el Balder finlandés. Lemminkainen, también llamado Ati y Kaukoniemi, es un joven apuesto que crece a la orilla de un amplio golfo junto a su amada madre. Su único defecto, en un principio, sería su predilección por las doncellas. En una de sus aventuras más conocidas, llega al Reino del Norte, donde solicita a Louis
la mano de su hija. Recordemos que Louis era la bruja, la principal antagonista de esta épica. Ella, ofendida, decide ponerle una serie de pruebas imposibles. La primera es cazar el alce del demonio Isi, lo cual logra invocando al dios de los bosques, Tapio. La segunda prueba consiste en embridar al caballo de este mismo demonio, lo cual consigue invocando al dios de los cielos, que es Uco. Y la tercera prueba impuesta por la bruja del norte será dar muerte al cisne de Tuonela, un cisne negro que nada en las aguas que limitan el reino de la muerte. Aunque había sido advertido de los peligros, Lemminkainen acude a dar caza al cisne, contra quien emplea sus conjuros, pero un pastor del que anteriormente se había burlado hace surgir una serpiente del fondo del río que termina con su vida. Posteriormente, el dios de los infiernos despedazará al infortunado Lemminkainen. Su madre, cuyo nombre no conocemos, pero tiene gran importancia en las historias de este héroe, se entera de que algo terrible le ha sucedido a su hijo por un cepillo mágico que empieza a sangrar. Entonces acude primero a interrogar a la bruja Louis, que finalmente le desvela la última misión impuesta al hijo. A continuación, la madre de Lemminkainen pregunta a todos los seres vivos e inertes por el paradero de su hijo, sin conseguir respuesta, hasta que finalmente el sol se compadece y le cuenta lo ocurrido. Sin darse por vencida, la madre de Lemminkainen pide a Ilmarinen que forje un rastrillo para recuperar los pedazos de su hijo, y empieza una serie de actos mágicos para devolverlo a la vida. Invoca a Suonentar, la diosa de las venas y arterias, para recomponer el cuerpo despedazado de su hijo. Un dato curioso es que al referirse a Suonentar habla de las venas como si fueran hilos, ¿no? Hilos que giran como si estuviéramos hablando de una rueca o de un tejido. Esto tal vez se podría relacionar con el hecho de que tradicionalmente los pueblos que vivían del Reno, de hecho puede ser un eco de épocas mucho más antiguas, ¿no?, pues se aprovechaba todo de este animal y los tendones se usaban como hilos para coser las pieles. La cuestión es que Lemminkainen revive, sin embargo, sigue estando sordo, mudo, ciego y sin sentido, por lo que la madre, el cuerpo de Inanna, se hace gracias al agua de la vida, que también, por cierto, venía desde el cielo, ¿no?, desde los dioses celestes. Como particularidades, lo que comentábamos de la relación de Suonentar y las venas tratadas como hilos, que se cosen o se trenzan, pero también el hecho de que la madre de Lemminkainen es una maga poderosa que tiene el conocimiento suficiente para resucitar a su hijo. Aunque pueda pasar desapercibido, es relevante la aparición de la abeja, que en muchas ocasiones es una de las formas que adopta el doble, como veremos en la literatura medieval, para volar, en este caso, al mundo superior, representado por la morada de Uco, el dios de los cielos. Es la madre de Lemminkainen la que enseña a la abeja a acceder a estas regiones lejanas del éter. Y ya por último, destacar la relación estrecha que tiene Lemminkainen con su madre, que no es incestuosa, ¿eh? Su madre lo acoge en diversas ocasiones y, por otra parte, pues debe ser uno de los pocos héroes, si es que existe algún otro, que haga caso a su madre. Recordemos que estamos hablando de una época en la que pues esto de hacer caso a una mujer sería poco menos que una vergüenza y, sin embargo, pues en esta tradición pues no hay ninguna connotación peyorativa para el héroe por volver a casa, por obedecer a su madre y estas cuestiones. Esta historia